1 Tesalonicenses 2. Las marcas del ministerio de Pablo. A Pablo prueba que era sincero y no un charlatán. 1:1-2. La integridad del ministerio de Pablo en Tesalónica. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque vosotros mismos sabéis. Esto inicia una sección donde Pablo defiende su carácter y su ministerio ante los tesalonicenses. Esto no fue porque Pablo estuviera inseguro acerca de su ministerio, sino porque tenía enemigos en Tesalónica. Hechos 17, 5-6 y 17-13, que lo desacreditaban en su ausencia, especialmente debido a su apresurada salida de Tesalónica. Los enemigos de Pablo decían que había dejado la ciudad rápidamente porque era un cobarde interesado. Y esta revelación de su carácter no fue hecha debido a que los creyentes tesalonicenses estuvieran sospechando o dudando de los misioneros. Pablo está contestando los traicioneros ataques hechos por chismosos fuera de la iglesia debido al odio que sentían por él. Hilbert. 2. Pablo escribió aquí de una manera personal, pero no era realmente un problema personal para Pablo. Sabía que importaba por el bien del Evangelio. Si Pablo era desacreditado, entonces el mensaje del Evangelio también lo sería. 3. El enfático llamado de Pablo a los tesalonicenses a ser testigos hizo dos cosas. En primer lugar, mostró su confianza en ellos. Él no temía que ellos fueran a sucumbir ante la propaganda que se había puesto frente a ellos. En segundo lugar, demostró que todos los hechos requeridos para su vindicación eran hechos conocidos por todos. Morris. 4. Barclay vio los siguientes cargos falsos contra Pablo, evidentes por la forma en que Pablo se explica en este capítulo. Pablo tiene antecedentes penales y por lo tanto no es confiable. 1 de Tesalonicenses 2:2, habiendo antes padecido refiriéndose a su encarcelamiento en Tesalónica. Pablo delira. 1 Tesalonicenses 2:3, error. El ministerio de Pablo está basado en motivos impuros. 1 de Tesalonicenses 2:3, impureza. Pablo deliberadamente engaña a otros. 1 de Tesalonicenses 2:3, por engaño. Pablo predica para agradar a otros, no a Dios. 1 de Tesalonicenses 2:4, no como para agradar a los hombres. Pablo está en el ministerio como mercenario, para sacar lo que pueda materialmente. 1 de Tesalonicenses 2:5, 2:9, ni encubrimos avaricia. Pablo solo quiere gloria personal. 1 de Tesalonicenses 2:6, ni buscamos gloria de los hombres. Pablo es una especie de dictador. 1 de Tesalonicenses 2:7 fuimos tiernos entre vosotros. Nuestra visita a vosotros no resultó vana. La palabra vana utilizada aquí puede referirse al resultado del ministerio, o al carácter del ministerio. Como era evidente a los ojos de todos que el ministerio de Pablo en Tesalónica tenía éxito, es mejor verlo como una referencia al carácter del ministerio de Pablo. Su venida no era vacía ni hueca, como si fuera un simple vendedor o comerciante. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, Pablo le recuerda a los tesalonicenses sobre sus padecimientos en el ministerio. A través de esto, deja claro el punto de que no continuaría haciendo frente a los golpes y conflictos si solamente fuera por él mismo. Cuando Pablo llegó a Tesalónica, las heridas de su espalda hechas en Filipo aún estaban frescas. Si Pablo estuviera en el ministerio por sí mismo, no había sido muy listo para servir a sus propios intereses. Y Hechos 16, 23-24 registra que el sufrimiento incluía flagelación pública y tener los pies en el cepo, mientras estaban confinados en la prisión interna de la ciudad. Hilbert. 2. Sabemos que la humillación y la persecución debilitan y ciertamente fracturan por completo la mente del hombre. Fue, por lo tanto, una obra de Dios que, aunque Pablo sufrió varios infortunios y humillaciones, parecía no haber sido afectado, y no titubeó al lanzar un asalto sobre una ciudad grande y rica con el propósito de llevar a esa gente cautiva a Cristo. Calvin. Tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. A pesar de lo que algunos de los acusadores de Pablo decían, no solo predicó el Evangelio cuando fue fácil o conveniente. Él sabía lo que era hablar con denuedo para el Señor incluso en medio de gran oposición.
Y tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros. Viene de dos palabras que literalmente significan todo discurso. Denota el estado mental cuando las palabras fluyen libremente, la actitud de sentirse como en casa sin sentido de estrés o de tensión. Esta actitud incluye tanto la audacia como la confianza. Morris. 2. La palabra traducida como oposición, agón, contiene una metáfora extraída de los juegos atléticos o de la arena. Se refiere al lugar de la competencia, y a la competencia misma una carrera, una lucha, una batalla. Este tipo de conflicto siempre involucra trabajo intenso y extenuante, esfuerzos persistentes para superar la oposición determinada o al peligroso antagonista. Hilbert. 2, 3-5. La integridad del mensaje de Pablo en Tesalónica. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza. La pureza del mensaje de Pablo hacía evidente que no había error, impureza o engaño en su ministerio. En el mundo del primer siglo en el que Pablo vivía, había muchas religiones que competían, y muchos ministerios de esas religiones eran motivados por la avaricia y la ganancia. Y la ciudad de Tesalónica se encontraba sobre la vía Egnatia, la famosa carretera que iba de este a oeste a través de Macedonia. Tesalónica también era un puerto importante y una ciudad crisol de culturas de todo el mundo. Había una asombrosa variedad de religiones y de profesionales religiosos en Tesalónica. En esta ciudad usted podía encontrar la adoración a los dioses del panteón olímpico, especialmente Apolo, Atenas y Hércules. Estaban las misteriosas religiones nativas de Grecia, que celebraban a Dionisio y al culto al sexo y al vino. Las tradiciones intelectuales y filosóficas griegas también estaban representadas. Había santuarios para muchos dioses egipcios, Isis, Serapis, Anubis. También estaban presentes los cultos del Estado romano que deificaban a los héroes políticos de Roma. También estaba el pueblo judío y los gentiles temerosos de Dios. 2. La mayoría de estas religiones tenían una mentalidad misionera, y buscaban difundir su fe usando evangelistas y predicadores itinerantes. La mayoría de estos misioneros eran oportunistas, que tomaban todo lo que podían de sus oyentes, y después se trasladaban hasta encontrar a alguien más que los apoyara. 3. Probablemente nunca ha habido tanta variedad de cultos religiosos y sistemas filosóficos como en el tiempo de Pablo. Hombres santos, de todos los credos y países, filósofos populares, magos, astrólogos, chiflados y maniáticos, al sincero y al falso, al justo y al traicionero, estafadores y santos, empujados y aclamados por la atención de los creyentes y los escépticos. Neil, citado en Morris. 4. Los comentaristas se dividen en cuanto a si la impureza de la que Pablo se defendió en 1 de Tesalonicenses 2:3 era impureza del espíritu o de la carne. El contexto parece sugerir más la impureza de motivo o espíritu, mientras que la palabra en sí indica más impureza moral y especialmente sexual. A menudo aparece en las listas con el término fornicación. Según fuimos aprobados por Dios. Pablo usó aquí una palabra que era asociada con aprobar a alguien como apto para el servicio público. Tal como los atenienses eran probados para ver su aptitud antes de que se les permitiera asumir un oficio público, de igual manera los misioneros eran probados antes de ser comisionados para ser mensajeros de Dios. Hilbert. C. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Pablo sabía que su evangelio no siempre agradaría a los hombres, pero sabía que era agradable a Dios. Y Pablo trató de hacer al evangelio tan atractivo como le fue posible, pero nunca cambió su enfoque central ni su carácter. Pablo nunca transigió asuntos como la necesidad del hombre, el Salvador de Dios, la cruz, la resurrección y la vida nueva. 2. La verdadera gracia posee una naturaleza de lo más masculina, libre, noble, y no remite nada de su diligencia por temor, ni por un ceño fruncido, ni por la esperanza de una recompensa. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Pablo entendía que la avaricia siempre va cubierta.
siempre se oculta bajo una noble meta. Pero Pablo no usó palabras lisonjeras que a menudo encubren avaricia. Y Morris comenta sobre palabras lisonjeras: podemos usar este término de observaciones que, aunque sinceras, son dirigidas para causar placer a la persona halagada. El término griego lleva más la idea de usar palabras justas con el objetivo de lograr un propósito propio. 2. Toma sobre avaricia. Pleonexia es egoísmo de todos los tipos, la búsqueda de cualquier cosa que traiga satisfacción personal. Crece del completo desinterés por los derechos ajenos, una actitud ajena a Pablo y a sus ayudantes. 3. Donde la codicia y la ambición tienen gran influencia, le siguen innumerables corrupciones, y todo el hombre se vuelve a la vanidad. Estas son dos fuentes de las cuales proviene la corrupción de la totalidad del ministerio. Calvin. 4. Escucha esto, tú que predicas el Evangelio. Puedes llamar a Dios como testigo de que al predicarlo no tienes en vista nada más que su gloria en la salvación de almas. O entras al sacerdocio por un bocado de pan, por lo que es abominable e impíamente llamado una vida, un beneficio. ¿Es Dios testigo de que, en todas estas cosas, no encubrimos avaricia? Pero infortunios para el hombre que entra en esta labor por el bien de la renta. No conoce a Cristo, ¿y cómo puede predicarlo? Clarke. 3, 6-7. La amable y humilde actitud de Pablo entre los tesalonicenses demostró que sus motivos eran puros. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Ni buscamos gloria de los hombres. Cuando Pablo ministró a los tesalonicenses, no se interesó por su gloria personal. No necesitó de presentaciones sofisticadas o elogios fastuosos. Su satisfacción provenía de su relación con Jesús, no de los elogios de la gente. Y Pablo no buscaba la gloria de los hombres, pues sus necesidades de seguridad y aceptación eran satisfechas, principalmente en Jesús. Esto significaba que él no pasaba su vida tratando de buscar y ganarse la aceptación de los hombres. Él ministraba desde su comprensión de su identidad en Jesús. 2. No buscamos la honra de los hombres, alta estima o aplausos. No los buscamos con la inclinación interna de nuestros pensamientos o los estudios de nuestra mente, no en curso exterior de nuestro ministerio y conversación, para formarlos como para ganar la gloria de los hombres. Y aunque se ganó honra y estima de los hombres, aún así no lo buscaron. El honor debe seguir al hombre, no el hombre al honor. Paul. Aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, Pablo estuvo entre los tesalonicenses para darles algo, no para tomar algo de ellos. Él no llegó haciendo demandas como apóstol. Antes fuimos tiernos entre vosotros. Pablo fue como una nodriza, que solo desea darle a su hijo. A pesar de que algunos habían acusado a Pablo de ministrar por interés propio, Pablo simplemente les pide a los cristianos en Tesalónica que recuerden el carácter tierno de su ministerio, entre ellos. Y hay un válido debate sobre si se debe leer uno de Tesalonicenses 2:7 como tierno o criaturas. No obstante, cualquiera que sea la versión preferida, sin embargo, no puede haber duda de que Pablo está describiendo su sumisión voluntaria hacia ellos. Calvin. 2. La afirmación de defensa de Pablo cae en dos partes, una negativa y una positiva. Es su costumbre primero borrar del mapa lo falso, y luego con el terreno despejado seguir adelante con la presentación positiva de la verdad. Hilbert. 4, 8-9. La independencia económica de Pablo y su arduo trabajo entre los tesalonicenses demostraron que sus intenciones eran puras. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Los sacrificios que Pablo soportó por el bien del ministerio a los tesalonicenses no eran una carga. Él se sentía complacido de hacerlo, pues sentía afecto por los tesalonicenses porque habían llegado a serles muy queridos. Y tan grande es nuestro afecto por vosotros,
viene de un extremadamente raro verbo de origen obscuro. Bollenberg conjeturó que esta era una expresión de cariño derivado del cuidado de los niños. Cualquiera que sea su origen, denota el cálido afecto y el tierno anhelo que los misioneros sentían por sus bebés espirituales en Tesalónica. Hilbert. B. Sino también nuestras propias vidas. La predicación de Pablo era efectiva porque no solo entregaba el Evangelio sino asimismo también nuestras propias vidas, y lo entregaba por amor, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Y se ha dicho que las personas no se interesan por cuánto sabe usted hasta que saben lo mucho que usted se interesa por ellos. Pablo les dio tanto su interés como su conocimiento a los tesalonicenses. C. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Pablo reconocía su derecho a recibir apoyo de aquellos a los que ministraba, 1 de Corintios 9:14, pero renunció voluntariamente a ese derecho para distinguirse de los misioneros de religiones falsas. Pablo renunció a sus derechos y se puso un estándar más alto. Y Pablo se refería con la frase, de noche de día, a que empezaba a trabajar antes del alba. El uso es regular y frecuente. Él sin duda iniciaba tan temprano para poder dedicar cierta parte del día a predicar. Maffett citando a Ramsey. 2. No puede haber duda de que había un motivo valioso y particular que lo llevó a refrenarse de reclamar sus derechos, pues en otras iglesias él ejerció el privilegio que se le concedía así como otros lo habían hecho. Calvin. 5, 10-12. La propia conducta de Pablo y el mensaje a los tesalonicenses demostraron la integridad de su carácter ante Dios y el hombre. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Es impresionante que Pablo pudiera apelar libremente a su propia vida como ejemplo. Pablo no tenía que decir, por favor no vean mi vida. Vean a Jesús. Pablo quería que la gente viera a Jesús, pero también podía decirles que vieran su vida, porque el poder de Jesús era real en su vida. Y, como se ve en 1 de Tesalonicenses 1:6, Pablo estaba cómodo con la idea de que los cristianos siguieran su ejemplo. Él repitió la misma idea en pasajes como Filipenses 3:17 y 1 de Corintios 11:1. 2. Esta es una meta digna para cualquier cristiano en la actualidad, llevar una vida que declare cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con otros. Este es el tipo de vida que atrae a otros a seguir a Jesús. B. Exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, que anduvieseis como es digno de Dios. El mismo Pablo vivió justa e irreprensiblemente, pero también les dijo a los tesalonicenses que debían vivir de la misma forma. Podía decirles que debían andar como es digno de Dios porque su vida y su mensaje eran consistentes. D. Más agradecimientos por la obra que Dios hizo en los tesalonicenses. 1:13. Pablo está agradecido de que hayan recibido al Evangelio como mensaje de Dios, no de hombre. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Cuando recibisteis la palabra de Dios, Pablo fervientemente creía y enseñaba a otros que Dios había hablado al hombre y que habíamos registrado esta palabra de Dios. Pablo creía en la voz que habla a la humanidad con la autoridad de la eternidad, y que habla en un nivel más alto que la simple opinión humana. Desde que tenemos esta palabra de Dios, tenemos una verdadera voz de autoridad. Y a algunas personas les gusta decir que sí hay palabra de Dios, pero que no podemos estar seguros de lo que dice. Cuando apelamos a la Biblia ellos responden esa es solo tu interpretación. Ciertamente hay lugares donde la palabra de Dios es difícil de interpretar con exactitud, pero no hay muchos lugares como esos. Si no podemos saber lo que Dios ha hablado, entonces tal vez Él no haya hablado en absoluto. B. La recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios. Los tesalonicenses recibieron la palabra de Dios como según es en verdad. Pablo la presentó no como palabra de hombres,
y los tesalonicenses la recibieron como palabra de Dios. Y no todos reciben este mensaje como palabra de Dios, sin embargo, cuando no lo reciben, se refleja sobre ellos, no sobre el mensaje. Es verdad que ustedes no han percibido las cosas espirituales, pero no es evidencia de que no hay ninguna que percibir. Todo el caso es como el del irlandés que trató de alterar evidencia con evidencia inexistente. 4 testigos lo vieron cometer asesinato. Él se declaró inocente, y quiso probar su inocencia trayendo 4 personas que lo vieron no hacerlo. ¿De qué hubiera servido eso? Así que, si 40 personas declaran que no hay poder del Espíritu Santo en el mundo, esto solo prueba que esas 40 personas no saben lo que otros sí. Spurgeon. C. La cual actúa en vosotros los creyentes. La confianza de Pablo en la palabra de Dios no era cuestión de un pensamiento de anhelo ni de una fe ciega. Él podía ver que actúa en los creyentes. La palabra de Dios actúa, no solo trae información o provoca sentimientos. Hay poder en la palabra de Dios para cambiar vidas. Y el poderoso obrar de Dios es usualmente expresado por esta palabra, Efesios 1:19, Filipenses 2:13, y el obrar de Satanás también, Efesios 2:2. Los hombres poseídos por el diablo son llamados energúmeni. Y donde la palabra es creída y recibida como la palabra de Dios, tiene ahí su poder, o actúa eficazmente, como para promover amor, arrepentimiento, negación del yo, mortificación, consuelo y paz. Paul 2, 14-16. Los tesalonicenses abrieron la puerta al sufrimiento al recibir a la palabra, sin embargo permanecieron firmes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios. Y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pues habéis padecido las mismas cosas. Cuando los tesalonicenses respondieron al Evangelio, se convirtieron en objetivos de la persecución. Al hacerlo, no estaban solos, porque aquellos entre las iglesias de Dios habían sufrido persecución con frecuencia. Los cristianos tesalonicenses se volvieron imitadores de aquellos que habían sufrido antes que ellos. Y los tesalonicenses estuvieron dispuestos a padecer las mismas cosas porque estaban convencidos de que Pablo no les había traído palabra de hombre, sino palabra de Dios. La palabra del hombre no vale la pena como para sufrir por ella, pero un verdadero mensaje de Dios sí lo vale. 2 Iglesias es la palabra griega antigua ekliche, no era una palabra específicamente religiosa. Los cristianos no tomaron en cuenta muchas palabras griegas que eran comúnmente usadas por las sociedades religiosas. La fortaleza de esto es que el cristianismo no es solo otra religión. No debe ser nombrada con ninguna de las palabras utilizadas por las religiones en general, de aquel tiempo. Morris. B. Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. Pablo consoló a estos cristianos atribulados con la certidumbre de que ellos no eran los primeros en sufrir de esta manera. El Señor Jesús enfrentó persecución, y los cristianos de Judea la enfrentaron primero. Adicionalmente, Pablo y sus asociados también eran perseguidos. Y los cuales mataron al Señor Jesús. Aquí Pablo escribió que sus propios compatriotas, los de Judea, habían matado al Señor Jesús. Pero Pablo sabía muy bien que los judíos de Judea no eran los únicos responsables por el asesinato de Jesús. Los romanos también tenían su propia parte de culpa, así que tanto judíos como shontis eran culpables. C. Y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. Pablo también consoló a los cristianos tesalonicenses con la conciencia de que tenían razón, de que estaban agradando a Dios. Era necesario reafirmar esto porque estaban siendo perseguidos por personas religiosas, y tal vez pudieran preguntarse si en realidad estas personas podrían estar agradando a Dios al perseguirlos. De impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven, así colman ellos siempre la medida de sus pecados. Aquí Pablo revela qué es lo que ofendía tanto a los que perseguían a los tesalonicenses. Estaban indignados de que los gentiles pudieran ser salvos sin convertirse primero en judíos. Esta actitud particular colmaba la medida de sus pecados. Y
La oposición de los judíos al trabajo de los misioneros entre los gentiles no se debía al hecho de que estuvieran buscando ganar a los gentiles. Los mismos judíos estuvieron comprometidos en este periodo de su historia activamente a tratar de ganar a los gentiles. Su feroz oposición se debía al hecho de que los misioneros cristianos le ofrecieran la salvación a los gentiles, sin pedirles que primero se convirtieran en judíos. Hibbert. 2. El plural, pecados, señala a la suma de sus distintos actos de maldad, y no al concepto general abstracto de pecado. Morris. Pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pablo consoló a los tesalonicenses al asegurarles que Dios ciertamente se encargaría de sus perseguidores. Cuando los cristianos olvidan esto, a menudo traen desgracia y maldición para sí mismos al corresponder a la persecución con persecución hacia otros. Y sus crímenes serán grandes, a estos les será proporcional su castigo. ¿Para qué fin les ha preservado Dios distintos del resto de las personas de la tierra entre los que residen temporalmente? No pretendemos saber, pero incuestionablemente debe ser por un objeto de la más grande importancia. Pero mientras, dejen que el mundo cristiano los trate con humanidad y misericordia. Clarke. 2. Al mismo tiempo debemos notar que el enojo de Pablo es el enojo de un hombre hacia su propia nación, hacia su propia gente. Él ciertamente sigue siendo parte de ellos, y se lamenta por el destino que les depara. Morris. 3, 17-20, Pablo explica su ausencia en Tesalónica. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo, en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Pablo sabía que los tesalonicenses apreciaban el consuelo que les daba, pero se preguntaban por qué no iba y los consolaba en persona. Naturalmente ellos pensaban que esto sería mucho mejor. Sin embargo, Pablo les aseguraba que la razón no era falta de amor o deseo de su parte. Quisimos ir a vosotros, pero Satanás nos estorbó. No era que Pablo no quisiera visitar a los tesalonicenses. Era que Satanás estorbó a Pablo y a sus compañeros. Pablo le aseguraba a los tesalonicenses que deseaba estar con ellos, pero que fue estorbado por Satanás, y esto sucedió una y otra vez. Y los tesalonicenses eran en su mayoría gentiles convertidos. Sin embargo, cuando Pablo menciona aquí a Satanás no dio más explicaciones. Esto muestra que en las pocas semanas que estuvo ahí, Pablo le enseñó a los tesalonicenses bastante sobre Satanás y la guerra espiritual. Si Satanás nos estorbó, Pablo, con todo su ministerio de apostolado y autoridad, aún podía ser bloqueado por Satanás. Pero Pablo no recibió este obstáculo de parte de Satanás de una manera fatalista. Hizo algo al respecto. Y, primero, Pablo entendió que esto provenía de Satanás. Sabía que esta no era una circunstancia al azar, sino un ataque directo de Satanás. Pablo poseía el discernimiento para saber. 2. Segundo, Pablo tenía fe. Por un poco de tiempo significa que Pablo sabía que solo sería por un poco de tiempo hasta que fuera superada la barrera. 3. Tercero, Pablo estaba comprometido a pelear contra la barrera como le fuera posible. Si no podía estar ahí en persona, su carta iría por él y les enseñaría y animaría en su ausencia. Muchos estudiosos creen 1 de Tesalonicenses fue la primera carta escrita de Pablo como apóstol para una iglesia. Si este era el caso, entonces la barrera de Satanás provocó que Pablo iniciara escribiendo cartas a las iglesias. Cuando Satanás vio la gran obra que Dios hizo a través de estas cartas, se lamentó haber estorbado a Pablo. 4. Finalmente, Dios trajo la victoria. 1:5 describe el regreso de Pablo a Tesalónica y a otras iglesias en el área. Suponiendo que hemos confirmado que los obstáculos en nuestro camino realmente vienen de Satanás, entonces ¿qué? Solo les tengo un consejo, y ese es, sigan adelante, con obstáculo o sin él, en el camino del deber mientras Dios el Espíritu Santo se lo permita. Spurgeon. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe?
Pablo le aseguró a los tesalonicenses que nunca podría olvidarlos porque ellos eran su gloria y su gozo. El que no pudiera visitarlos nunca debía tomarse como una falta de amor hacia los tesalonicenses. Y tal vez Pablo diría que no necesitaba una corona en el cielo porque estos preciosos eran su corona de victoria. Estos que traemos a Jesús y discipulamos son una corona de victoria para nosotros. 2. Todo hombre que predique el Evangelio debe leer este capítulo cuidadosamente y examinarse a sí mismo con él. La mayoría de los predicadores al leerlo concienzudamente, o le ceden su lugar a otros, o se proponen realizar la obra del Señor con más fervor en el futuro. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.